Que el Señor le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Damos gracias al Señor por un día más, por su grande pasión. Porque a veces cuando hablamos de la pasión de Cristo, hablamos del momento en que Cristo va a la cruz, muere y resucita. Pero no entendemos que la pasión de Cristo está continuamente en nosotros. Es algo continuo en nuestras vidas. Estaba reflexionando acerca de alguna palabra del Señor para compartir. Y en el capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabe qué? Quiero que preste atención a esta palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el verso 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Como siempre digo, hoy tenemos un pueblo, una iglesia que habla mucho de lo que ha oído y muy poco de lo que ha visto. Nosotros tenemos que enfocarnos en una realidad que estamos viviendo en este tiempo. Estamos en el siglo XXI. La iglesia tendría hoy que ser un poder sobre toda la tierra, y ni siquiera somos considerados una iglesia. Para los gobiernos de la tierra somos considerados una secta. En muy pocos lugares se considera iglesia al evangelio. En aquellos lugares donde se utiliza el término protestante y donde aparentan ser cristianos evangélicos, pero tienen sus falencias muy, muy marcadas. No voy a entrar en ese tema porque no es el tema que me compete. La palabra que me compete es cuando Jesús le habla a los judíos, dice a los judíos que habían creído en él, él le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Él no le estaba hablando a cualquiera, él estaba hablando a los judíos, pueblo ortodoxo en el conocimiento de las Escrituras. Jesús rompe un esquema. Jesús transforma un ambiente. Su llegada a esta tierra llevó con él una reforma. Él vino a reformar algo que estaba torcido, aunque parecía que era correcto. Muchísima gente lee las Escrituras, lee la Biblia y hace conforme lo que entiende, creyendo que lo que hace es palabra de Dios porque lo ha leído en las Escrituras. Pero como siempre digo, hay mucha gente que lee las Escrituras como un judío y la quieres aplicar como un gentil.
Hay gente que lee las escrituras como un judío y quiere aplicarlas como un gentil. Esto significa que hay gente que lee y cuando le conviene aplica las escrituras a nivel literal y cuando no le conviene lo aplica como espiritual. Yo quiero decirte que si tú eres una persona de esa, eres un hipócrita. Si tú aplicas la palabra conforme tu conveniencia, tú no solo estás adulterando las escrituras, sino que a su vez eres hipócrita porque hablas algo que no crees. La hipocresía es cuando yo aparento algo que no soy. Es cuando digo algo que no creo. Tenemos tanta iglesia hoy hablando de cosas que no cree. Hablamos de un Dios poderoso, pero no aplicamos la fe para sanar a un enfermo. Lo enviamos al médico. Hablamos de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero cuando vemos a una persona en un estado desequilibrado en su mente, lo primero que hacemos es mandarlo al psicólogo o al psiquiatra, pero no somos capaces de liberarlos. Eso es hipocresía. Y eso es adulterar la palabra, porque la palabra dice blanco y ustedes hacen negro. Yo sé que no todos los que están acá, tranquilo. Si no es para usted, déjelo pasar. Pero si es para usted, arrepiéntase hoy. Hoy es el día. Dios le habla a los judíos, a los que conocían las escrituras, no eran cualquier pueblo. Ellos vivían, la palpaban, la comían a las escrituras, pero no conocían la voz de Dios. No conocían al que hablaba a través de su Hijo Jesucristo, que era Dios. No lo conocían. Si usted lee, él dice que él habla de lo que vio al Padre. Y le dijo, ustedes hablan de los que han oído de él. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué hablo esta palabra en esta mañana? Dios está queriendo traer una reforma sobre la iglesia. Dios está queriendo cambiar las estructuras de la iglesia. Nosotros tenemos que considerar, amados hermanos, considerar muy fuertemente el hecho de que Dios está tratando de ataviar a la novia para venir a buscarla y llevarla con él. El problema es que la novia tiene vestiduras viejas. Tiene vestiduras viejas. Y mientras la novia no cambie ese aspecto, mientras la novia no entienda que es necesario cambiar, es necesario ataviarse nuevamente de vestiduras que Dios ha escogido, que Dios ha elegido. Mientras no ocurra esto, nosotros seguimos con la misma tesitura, la misma situación. Entonces lo que necesitamos, amados hermanos, es cambiar totalmente toda la situación en la que estamos. Mire, Dios está llamando a que nosotros nos podamos volver a su palabra, a la palabra que Él estableció, no a la palabra que nosotros creemos que tiene que ser. Escuche esto: la fe viene por el oír. Nosotros somos muy malos lectores. La fe viene por el oír, no por leer, porque si usted lee detenidamente, dice, la fe es por el oír, coma, y el oír ya cambió la oración, ya la trasladó a otro aspecto, a la oración, y el oír, coma, es por la palabra de Dios. Lo que es por la palabra es el oír. No tiene nada que ver con leer. La fe no viene por leer, la fe viene por oír.
Lo que viene por leer es el poder oír. Cuando usted lee las Escrituras, se comienza a despertar en usted un hambre de búsqueda. En esa búsqueda, usted comienza a oír la voz de Dios. Para que usted oiga la voz de Dios, es necesario que usted lea la palabra, porque la palabra le atraerá esa lectura bíblica que usted necesita. Entonces, lo que yo necesito es, en este tiempo, encontrar ese cuadro que Dios está trayendo sobre la iglesia. Yo quiero que usted entienda esto. Necesitamos encontrarnos nuevamente con la palabra de Dios, la palabra revelada. ¿Qué significa una reforma? Una reforma, amados hermanos, es cuando nosotros entendemos que lo que estamos haciendo necesita tener una nueva forma, un nuevo formato. No cambia, yo quiero que no cambia la base, no cambia las escrituras, pero sí direcciona hacia la forma ideal, y esa forma ideal viene de parte de Dios. La forma ideal viene de parte de Dios. Cuando yo entiendo esto, es cuando comprendemos lo que Dios quiere hacer. Pero para esto necesitamos entender algo muy fundamental, y yo quiero ahora que usted me acompañe al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar una palabra más profunda. Esta palabra se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Estoy en vivo y en directo, así que disculpe la desprolijidad. Pero necesitamos que usted comprenda esto, porque si no es como que no tiene sentido. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice la Biblia que le adoraron a la bestia porque fue sana una de sus cabezas. Aquí es donde quiero que entremos un momentito, amados hermanos, porque es importante esto. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere revelarnos a través de las Escrituras. Si hay uno de los libros menos entendidos, más cuestionado y más mal interpretado, es justamente el libro de las revelaciones, Apocalipsis. Que en realidad la palabra Apocalipsis significa revelaciones. Lo que pasa es que nosotros en sí no hemos tomado la dimensión de este hecho en sí, de lo que significa verdaderamente la palabra Apocalipsis. Nosotros tomamos Apocalipsis como algo malo, algo fuerte, como algo que va a traer destrucción. En realidad la palabra significa revelaciones. Es la revelación de Jesucristo conforme a lo que está escrito. La palabra significa la revelación de Jesucristo. Entonces leíamos, voy a volver a leer esta vez en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice: después vi a una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Escrito en cada cabeza había nombres de blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de oso y boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi a una de las cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia,
y también adoraron a la bestia. Quien es tan grande como la bestia, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Lo que nosotros tenemos que entender, que como decía el libro de Apocalipsis, el cual es Revelaciones, es uno de los libros más emblemáticos, intrigantes y mal entendido. Paradójicamente, justamente es una revelación la cual no se les revela. El problema es que para que se les revele, tiene que ser interpretado a la luz de quien lo escribió. Fue escrito por un hombre que era profeta de Dios, el apóstol Juan, un hombre que recibió del Espíritu Santo una revelación profética. Por cuanto era profeta, su idiosincrasia, su fisonomía, su estado, le permitía reconocer la voz del Espíritu Santo a través de lo profético, porque él era profeta. Entonces él lo vuelca a través de diferentes simbolismos, porque el simbolismo es algo que en el profeta tiene mucho que ver. Un ejemplo, en una oportunidad estoy orando y veo un gran árbol, el cual parecía que de abajo era alumbrado. Y en ese árbol veo sobre la copa del árbol una mano así grande, como si fuera una garra, pero grande. Cualquiera hubiera dicho, un demonio o algo. No, yo entendí que Dios hablaba de poder, de empoderarme. Y eso fue lo que ocurrió. Dios después de eso vino y me empoderó de Él. O sea, el simbolismo profético no lo puede entender alguien que no sea profeta. Y ha sido el gran problema que tenemos. El gran problema que tenemos es que la mayoría de las veces los teólogos, eruditos, estudiosos, y los practicantes de la ciencia significativa han querido entender o descifrar este libro, que es inspirado por el Espíritu Santo, de un modo diferente, de un modo muy diferente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que podamos, amados hermanos, tomar esta palabra y comenzar a desarrollarla en el nombre de Jesús. En Proverbios 15:14 dice, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Este es un estudio que estoy comenzando hoy, que tiene que ver con la revelación. Porque la iglesia necesita ataviarse y no entiende que viene a través de la revelación. Jesús, cuando vino, trajo una revelación. La reforma es a través de la revelación. No hay forma, y valga la redundancia, de reformar a menos que sea con revelación del Espíritu. Jesús le dijo a los judíos, si ustedes verdaderamente son mis discípulos, si sostienen la palabra que yo les doy, porque sabía fehacientemente el Señor Jesucristo, sabía que ellos tenían la doctrina de las Escrituras. Lo que le estaba diciendo, la palabra que yo hablo está reformando, no está cambiando, está reformando el entendimiento que ustedes tienen de las Escrituras. Era lo que Jesús les decía, ustedes tienen un entendimiento basado en las Escrituras, pero su entendimiento, yo traigo una reforma para ese entendimiento. Si ustedes permanecen en esa reforma que yo traigo, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y si son mis discípulos, la verdad la van a conocer y esta los va a libertar. Era lo que Jesús le decía. Cuando nosotros no tenemos esa sabiduría, pídala a Dios. Dice que el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios, que Dios da más abundantemente de lo que creemos. Si tengo falta de sabiduría, pídala a Dios. El problema del hombre es que cree que es sabio. Cuando usted cree que es sabio, ¿qué le dijeron los discípulos al Señor? Aumentanos la fe. Jesús le dice, pero si tenés la fe de un grano de mostaza, ya le decía a ese monte, quítate y va a ser hecho. Vino aquel hombre que tenía a su hijo que estaba endemoniado y le pedía a Jesús que lo sanara y le dice, ¿crees? Y el hombre dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero dame más fe.
Sea sabio, comience a pedirle a Dios sabiduría. Comience a clamar por sabiduría. ¿Sabe qué? Padre, dame sabiduría, gracias, Señor. No, clamá, desesperate, llorá, hace algo, gritá. Dame la sabiduría porque sin sabiduría no puedo entenderte. Este que usted ve pasó horas de rodillas llorando, gimiendo, clamando, Padre, dame sabiduría. Hasta que un día él me dijo, te doy sabiduría. Él me dijo, te doy sabiduría. La sabiduría que usted pueda ver en mí no es mía, es de Él. Él pone palabra en mi boca. Como dijo Cristo, sino lo que yo veo hacer al Padre. Ustedes hablan de lo que han oído de su Padre. ¿Y por qué dijo de su Padre? Porque ellos dijo, somos hijos de Abraham. O sea, ellos no eran hijos de Dios, eran hijos de Abraham. ¿Está escuchando? ¿Cuánta gente hay acá que son hijos de fe? ¿Qué significa esto? Ellos creen, pero no se han encontrado con el Dios de la vida. En el corazón, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. En la Reina Valera dice el corazón entendido. En la Nueva Tradición Viviente dice el sabio. En ambos casos habla de un conocimiento que traemos en nuestro nacimiento natural. Escuche esto. Tanto como dice el corazón entendido, como cuando dice el sabio, está hablando de lo que el hombre cree que tiene. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, el corazón entendido. Engañoso, el corazón cree que sabe. El sabio lo hace de una manera como tratando de expresar. El que se cree sabio busca conocimiento. Mientras que el necio se alimenta de basura. Ahí está el secreto. Si tú buscas conocimiento y te rodeas de gente ignorante, hipócritas, ¿cuál es tu conocimiento que vas a adquirir? Si usted busca conocimiento verdadero de Dios, rodéese de gente con conocimiento y sabiduría de Dios. Pero si usted busca y pide consejo a cualquiera, hoy con el tema de las redes sociales, a todo el mundo, yo oigo a este, oigo a aquel, hay personas que se alimentan todo el día de una prédica. Están todo el día escuchando a un predicador, todo el día escuchando al predicador, todo el día escuchando al predicador. Pero ese predicador está hablando un mensaje a un pueblo al que le está predicando, y ese predicador trae un mensaje exclusivo para esa gente. Nosotros vemos a través de las redes sociales una prédica, y si Dios puede hablarnos a través de eso, pero no puede impartirnos, porque la impartición tiene que ver con el poder que emana del predicador. Dios utiliza gente, Dios unge hombres y mujeres para impartir sobrenaturalmente. Entonces es necesario la impartición, o a través de la distancia una palabra que salga direccionada hacia la otra persona. Por ejemplo, cuando yo oro por mis hijos espirituales que se encuentran en Argentina, yo suelto una palabra direccionada hacia ellos. Y como soy profeta de Dios, esa palabra llega a su corazón y esa palabra se manifiesta en su vida. Pero cuando usted ve una prédica, hermano, eso no le está impartiendo. Eso le está entregando un conocimiento, que ese conocimiento de repente no era para usted, era para otro. Y usted comienza a alimentarse de muchas cosas que Dios no quería alimentarlo de esas cosas, porque Dios tenía para usted otra cosa. Dios lo había direccionado hacia otro lugar. Pero usted, buscando conforme su entendimiento y su conocimiento, oye cualquier predicador, no importa lo que esté predicando. Hay predicadores ungidos de Dios que tienen una palabra poderosa, pero ese mensaje no era para mí. Porque Dios quería corregirme, y usted dice, oh, pero Dios me está hablando de que estoy empoderado en Dios, aleluya. El mensaje dice que yo voy a ser ungido de Dios. Y Dios te dice, deja el pecado primero. Pero no lo podés oír porque estás oyendo el mensaje que no era para vos. Ahora, recíbalo. Todo el que vea este video reciba esto. Hoy tenemos mucha iglesia cibernética. Iglesia que solamente se basa
en los mensajes que se encuentran en las redes sociales, pero no buscan la intimidad con Dios para que Dios pueda corregir. Dios trae corrección a nuestras vidas. Dios siempre nos está direccionando a cosas buenas, pero siempre nos corrige, porque al que ama, Él corrige. Entonces, estamos hablando de que la sabiduría humana, como dice en Santiago 3:15, es animal, satánica, diabólica para Dios. Nuestra sabiduría es terrenal, no viene de lo alto, y Dios nos está pidiendo una sabiduría que viene de lo alto. Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, golpead y se abrirá. Dios te pide que le pidas justamente para que seas lleno de ese poder. En 1 Corintios capítulo 2 verso 13 dice: le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Qué ha ocurrido hasta hoy? Los eruditos han querido descifrar el libro de Apocalipsis a través del conocimiento de la sabiduría humana. Es imposible porque son verdades espirituales. Por eso le dice Jesús a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. Yo quiero decirte que cuando tú eres un discípulo de Cristo, la verdad de Cristo está en ti, pero una cosa es que tú digas que eres discípulo, otra cosa es que Él te diga que tú eres su discípulo. El 95% de la iglesia cree que es discípulo de Cristo, pero he sabido y he entendido que solo el 10%, dice Cristo, que es su discípulo, porque conoce la verdad y permanece en la verdad. La verdad, y esto a muchos les va a romper la cabeza, la verdad no se lee literalmente, se cree por lo que leo y se despierta la fe en mi corazón, que es la que hace que yo vea la verdad escrita en las Escrituras. Cuando habla de la bestia, y yo le quiero explicar por qué digo lo que digo. Usted lee la bestia, ¿y qué es lo que lee? ¿Qué es lo que se imagina? ¿Qué busca? Anda buscando una bestia. Anda buscando a ver si encuentra con patas de oso o boca de león, a ver si encuentra algo, si entiende algo. No entiende, no puede comprenderlo, porque es simbólico. Entonces usted está leyendo literalmente algo que tiene una verdad que es secreta, y esa verdad es revelada por el Espíritu Santo. Entonces cuando conozco la verdad me libera. La verdad me libera. ¿Cuándo? Cuando conozco la verdad. Conocer. El Señor, escuche esto, el Señor Jesús llama a la verdad como un ser vivo. Conoceréis la verdad y ésta os hará libre. Escuche esto, tú no eres libre por conocer la verdad te libera a ti. Al momento de conocer la verdad te libera. Porque es como la muerte. La muerte es un ser vivo. Jesús la trató como un ser vivo. Las Escrituras la relatan como un ser vivo. Porque todo lo que está bajo el manto de Dios tiene vida. Todo lo que fue creado por Dios tiene vida. Porque cuando estaba la tierra en oscuridad, sin luz, significaba no solamente que había una oscuridad latente que podemos ver con nuestros ojos naturales, sino que esa oscuridad era ignorancia, muerte, inercia. Pero cuando el Señor declara la luz, sea la luz, le dio vida a todo lo que estaba en tiniebla, a todo lo que estaba en oscuridad, a todo lo que estaba inerte, muerto, le dio vida. Porque entonces todo lo creado tiene vida. Cuando usted va a orar por un enfermo, tiene que saber que la enfermedad que tiene ese hombre o esa mujer tiene vida. Háblele a la enfermedad, porque la enfermedad le va a oír, porque tiene vida. Reciba este secreto a voces que tienen las Escrituras. Recíbalo en el nombre de Jesús.
Lo espiritual no tiene que ver con lo natural, amados hermanos. Nuestras cosas naturales, nosotros a veces no interpretamos. ¿Por qué estamos siempre, Señor, te damos la gloria a ti, Señor, la gloria es tuya? La gloria dásela en el corazón. Cuando tú le das la gloria a Dios de tu corazón, no necesitas estarlo repitiendo. ¿Por qué lo repito? Porque siempre mi corazón quiere quitarle la gloria a Dios. Alábelo. ¿Por qué vivo diciendo, no, la gloria es de Dios? ¿Por qué vivo diciendo eso? Porque siempre soy tendiente a quitarle la gloria. Pero cuando tú mueres a Dios en la intimidad y Él sabe que la gloria le pertenece a Él porque tú se la has dado en el corazón. Escúcheme esto. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, le detiene la mano el ángel y dice, no dañes al niño. Porque ahora conozco, íntimamente he visto que nada me negarás. En el corazón, Abraham ya lo había hecho. Así es el corazón que le entrega la gloria a Dios. Antes de que abras tu boca, Él sabe que le entregaste la gloria, que no le tocas la gloria a Dios. Pero cuando tienes necesidad de estarlo diciendo continuamente es porque tu corazón quiere sacarle la gloria al Señor. Alabe lo que Él vive. Usted y yo no somos nada y somos todo. Usted tiene que ser nada para Dios y Dios hará en usted todo para los demás. Usted mientras más abajo vaya, más alto Dios lo ha de poner. Si usted entiende esto, a usted se le va a revelar el libro. A usted se le va a revelar las escrituras. Usted se le va a revelar la verdad y la verdad lo va a liberar. Este es el primer video de esta enseñanza. Mañana vamos a continuar con esto. Si a usted le interesa aprender y recibir una rema de parte de Dios, conéctese. Le estaremos esperando. Dios me lo bendiga más. Le saludo con toda la paz del Señor. Desde Soledad, Barranquilla, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.